160 kilos. Bueno, si no rebaja, si no ajusta su peso, puede producir consecuencias para su salud. Entonces esos cambios tienen que hacerse de manera permanente, son analizados, visualizados. Por supuesto que tienen impactos, ¿no? Eso no hay duda. Y estas medidas que no son singulares y únicas, porque esto es un proceso, ¿no? Ya el ministro Ramírez había anunciado la cuestión del oro y eso va poco a poco y siempre hay que tomar medidas. Tiene un impacto en dos elementos: la tasa inflacionaria, que es lo que se llama el efecto de transferencia, y eso lo hemos estudiado a través del Banco Central con el doctor Nelson Merentes, cuáles han sido los impactos que ha tenido históricamente medidas de esta naturaleza, ¿no? Hay unos estudios teóricos y unos modelos teóricos. La del 2010, por ejemplo. Sí, esos impactos fueron mucho menores en términos de la tasa de inflación. Y sobre todo en estos momentos que Venezuela tiene una economía en crecimiento. O sea, que ya habíamos salido de aquello que decíamos del impacto de la crisis del 2007-2008, que tuvimos 2 años de crecimiento, una tasa negativa, pero fue 4.2, y el Banco Central, cuando verifique la cifra, que la preliminar era 5.5, tenemos un crecimiento, una cantidad en términos del precio de nuestras exportaciones petroleras, que son los que generan mayormente la divisa, un 95-96% provienen de nuestra industria petrolera, ¿no? Claro, no se puede predecir un incremento de la inflación, y mucho menos decirlo un ministro de Finanzas. No, y nos ha... ¿Qué puede determinar? Y nos ha impactado en los últimos meses en lo que ha sido octubre, noviembre, diciembre, inclusive enero, ¿no? O sea, esas son medidas... Pero no como consecuencia de las medidas. Bueno, ahí está. Entonces puede ser anteriores a las medidas, que se anteceden a esas medidas. Ese es un efecto que tiene, ¿no? Y bueno, lo estamos monitoreando permanentemente, ¿no? ¿Es posible controlarlo? Bueno, yo creo que la inflación, y lo hemos dicho con el doctor Merentes, es un problema de producción nacional. Si los venezolanos tenemos un nivel de ingreso en este momento, que no solamente es el ingreso monetario, porque eso hay que agregarle lo que es, bueno, lo que se gastaría en salud, ¿verdad?, que es un servicio gratuito, en educación, en alimentación. O sea, la gente o las personas tienen recursos y lo emplean de la mano a la boca, como se dice en inglés, hacia la alimentación. Y eso hay que controlarlo por unos 50 productos, y particularmente pocos productos. Y eso lo analizamos en el Banco Central, en una comisión técnica todas las semanas, y damos recomendaciones al presidente y al vicepresidente. Entonces hay que producir. O sea, si hay una demanda, porque hay una posibilidad por el ingreso que tiene el venezolano, demanda. Y si demanda, bueno, hay que producir para satisfacer esa demanda. Claro, lo que podemos producir en el país, entonces hay que aumentar la producción, y ese es el impulso a agrovenezuela. ¿Cómo hacer para eso? Bueno, mejorar el nivel de inversión, los créditos, la vialidad agrícola, el número de créditos. Producir en la agricultura es mucho más complejo que una industria. Pero todo eso se ha hecho hasta ahora. Se ha seguido haciendo, y hay que intensificar la producción de lo que llamamos esos rubros fundamentales, papa, tomate, pimentón, cebolla, que son los elementos de nuestra... hay algunas cosas que no producimos en Venezuela, evidentemente, por ejemplo, como el trigo, eso, nuestra climatología y la geografía no lo permite, y allí hay que importar, evidentemente, pero tenemos que reducir esos elementos produciendo las cosas que podemos hacer, y ahí hay que hacer un esfuerzo inaudito para, si se quiere combatir la inflación, porque el peso además de los alimentos y bebidas no alcohólicas es relativamente elevado, casi 1/3, y si a eso agregamos lo que tiene el peso de los restaurantes y hoteles, llega casi a un 50%, o sea que el peso para medir esa tasa inflacionaria, que la mide el Banco Central junto con el Instituto Nacional de Estadística, y es un método que está... Bueno, siempre se revisa, nos indica que hay que hacer un esfuerzo fundamental en la producción de alimentos. Eso no hay duda. Y si no, hay que importar. Claro, pero ahí entonces está la cuestión que también las divisas son escasas. Y Venezuela es un país que quien produce las divisas, sobre todo, viene del petróleo. Nosotros somos un país que seguimos siendo un país exportador neto, y por allí entonces es cuántas divisas requiere este país.
Siempre nos lo decía el recordado amigo J. Montilla, nos importa lo que importamos. Entonces allí necesitamos racionalizar ese tipo de cosas porque hay filtraciones, no hay duda. Entonces ese es un problema que estamos atacando ahora con la creación de este órgano superior del sistema cambiario, ¿no? Después de las elecciones del 7 de octubre del año pasado, el presidente, en un consejo de ministros del 20 de octubre, sí, ¿no? Sí. Habló del golpe de timón, ¿no? Máxima eficiencia, un gobierno eficiente. ¿Cómo conseguir esa eficiencia? Bueno, ahí el presidente fue realmente enfático, lo que nos dio fue una instrucción, bueno, y después legitimado cuando más en ese proceso tan hermoso que vivimos los venezolanos y después ratificado el 16 de diciembre. Ahí nos dio una directriz que tenemos que cumplir. Eso se llama coordinación, bueno, vamos a decir el término beisbolístico, cuadro cerrado, mayor direccionalidad, que además la direccionalidad la dio en el programa de gobierno. Cuando él presentó en junio ante el Consejo Nacional Electoral el programa de gobierno, allí no hay duda que dio las directrices políticas que orientan lo que va a ser